al menos. Muy bien, bueno, muy buenas noches para María Fernanda, que es la única estudiante que en este momento está participando en el encuentro en línea. Espero que los demás compañeros accedan muy juiciosos a la grabación, porque como saben, aquí tratamos algunos temitas clave para la evaluación en línea, así que es importante que la escuchen. Espero que en esta ocasión no tengamos dificultades con la imagen. De antemano les pido disculpas por las situaciones que se han presentado con los encuentros anteriores, pero realmente han sido eh, ajenos a mí. Ya se hicieron pues como las respectivas reparaciones desde tecnología y esperemos que esta vez nos quede bien. Bueno, yo les había mencionado en el encuentro anterior que la temática que nos faltaba abordar en este tercer encuentro es todo lo relacionado con la unidad número 3 que nos habla de sociedad y que digamos que es como la conexión finalmente entre los temas iniciales donde nos hablaban de desarrollo humano y nos hablaban de cultura. Entonces, hablar de sociedad es como hacer el complemento de los dos temas anteriores. Como nos muestra esta diapositiva, pues la sociedad es básicamente, y lo encuentran en uno de los textos, una agrupación de personas, o creo que en el video, si no estoy mal es en el video, que se unen de manera intencional, precisamente porque esa unión tiene de alguna manera un propósito específico. Entonces, básicamente, el término de sociedad es todo lo que hace referencia al conjunto organizado de personas que de alguna forma siguen un mismo modo de vida. Es un concepto que ha ido evolucionando a medida que pasan los años y que tiene, digamos que, concepciones distintas dependiendo del contexto específico en el que nosotros nos encontremos. Eh, Se dice que el ser humano es un ser social por naturaleza, entonces de ahí la importancia de traer a colación el término de sociedad en el curso de desarrollo humano. Lo que nos permite entonces, digamos que construir propósitos grupales es poder lograr un bien común, ¿cierto? Digamos que ese es básicamente el propósito que se tiene cuando nosotros hablamos del término de sociedad. Y hay una visión aristotélica que de hecho también se les comparte en los contenidos del curso, donde él nos habla de que la sociedad se crea para lograr un bienestar común por medio de una premisa que él llama el yo y el nosotros, eh, y que finalmente lo menciona como el es decir, nosotros coexistimos, nosotros no podemos vivir sin los otros, eso es lo que nos plantea Aristóteles desde esa visión, donde hay entonces una relación recíproca entre el yo de manera individual como sujeto pensante y el nosotros cuando entonces ya hablamos de una agrupación específica. Entonces finalmente él nos plantea que yo como persona soy en tanto me relaciono con los demás. Para muchos podrá ser una visión no compartida, pero es, digamos que la premisa con la que se ha venido manejando el curso y que de acuerdo a los contenidos, pues se propone la visión aristotélica. Recuerden que el pensum de este curso de desarrollo humano está pensado desde la iglesia católica, por ende hay muchos conceptos específicos, de alguna manera a veces radicales,
pero lo importante es que ustedes puedan tomar de aquí lo que sientan que les sirve para su formación a nivel personal y también profesional, y lo que no, pues es absolutamente respetable. Muy bien, entonces resulta que según Aristóteles, pues como les decía ahorita, el ser humano es un ser social que necesita todo el tiempo de otras personas para poder sobrevivir. Entonces él nos habla de algunos conceptos relacionados con la familia, con las aldeas, con la ciudad, y nos dicen que finalmente la sociedad lo que nos va a permitir es buscar un apoyo con las demás personas que cohabitan en ese mismo territorio, en esa misma aldea, en esa misma comunidad, para lograr el éxito. Eh, y entonces, dentro de esa sociedad, pues cada uno actúa obviamente bajo un comportamiento determinado, eh, que nos conduce. Aristóteles nos habla de que es importante que ese comportamiento sea de alguna manera ético, porque precisamente lo que nosotros buscamos es generar un bien común, un bienestar, ¿cierto? Bienestar común. Por lo tanto, es una invitación a que cuando se trabaje en sociedad o en agrupaciones específicas, pues entonces lo hagamos desde valores enfocados a la ética, precisamente buscando que todos podamos ir como bajo ese mismo fin, y que él nos propone que finalmente el objetivo que todos buscamos es la felicidad, y que no se trata entonces de en ningún momento ni de comunismo ni de uniformidad, sino por el contrario de aprender en medio de la diferencia, a nivel de pensamiento, a nivel de cultura, a nivel de lenguaje y demás, que aprendamos a convivir con el otro desde la diferencia y no desde la uniformidad. Entonces, resulta que desde la misma postura o desde la doctrina de la iglesia, aparece entonces que hay una relación absolutamente cercana entre la sociedad, que ya sabemos que es una agrupación de personas que se unen de manera intencional para buscar un fin común, y que entonces dentro de esa sociedad tenemos a la familia como la célula vital de la misma. Y se nos plantea entonces, y esto sí ha sido, digamos que a nivel histórico, no solamente en el curso de Desarrollo Humano, Cultura y Sociedad, sino que desde siempre hemos sabido que la familia es la institución primaria de socialización de todos los seres humanos, ¿cierto? Entonces, como lo plantean en alguno de los textos, es la primera sociedad natural, está contemplada desde la doctrina social de la Iglesia, que la vemos en la lectura número 3, unidad 3, tema 2, lectura 3, para que lo tengan presente. Entonces ahí nos desglosan todo el término de familia, en qué consiste, para qué se crea, por qué es concebida como la institución divina y como la primera sociedad natural. En definitiva, la familia es el lugar primario de la humanización, y digamos que es la cuna del amor, como nos la describen en esa lectura 3, es la célula primaria de la sociedad, y la iglesia sitúa entonces a la familia en el centro de la vida social. Y por eso entonces nos hacen referencia, y no podríamos hablar de sociedad sin hablar de familia, porque es el centro de la vida social, la familia. Y digamos que ella posee originalmente una dimensión social, en cuanto a que es esa institución donde se gestan las relaciones interpersonales. He ahí la importancia entonces de la familia
dentro de la sociedad. Mm, Aquí tenemos dos aspectos que también se nos plantean en el documento que tienen que ver con la importancia que tiene la familia para la persona, pero también la importancia que tiene la familia para la sociedad en general. ¿Por qué es importante para la persona en sí? Porque es donde todos los hijos o todas las personas que componen ese núcleo familiar empiezan a desarrollar todas sus potencialidades, digamos que es donde nosotros empezamos a tener esas primeras nociones de lo que es verdad o de lo que no lo es, de lo que es el bien, de todos los valores que nos inculcan a través de los hogares, de las tradiciones que tienen nuestros ancestros, y es donde nosotros aprendemos, digamos que a desarrollar ciertas capacidades. Y cuando se habla de la importancia de la familia para la sociedad, es porque es precisamente dentro de esa sociedad donde se experimenta todo lo que tiene que ver con la sociabilidad humana. Es decir, ustedes saben que la familia pues es básicamente una comunidad de personas, ¿cierto? Es un lugar donde cohabitan varios integrantes. Por consiguiente, pues es la primera sociedad humana. Entonces, en la familia es donde se aprende, por ejemplo, de responsabilidad social, de solidaridad, de cualquier proyecto social que se quiera emprender. Todos los proyectos sociales que normalmente nos pensamos tienen como centro ¿qué? La familia. Entonces, he ahí la importancia que tiene la familia, tanto desde lo individual como desde el concepto de sociedad. Resulta que cuando nosotros hablamos de familias, tendríamos que hacer un análisis de todas las, digamos que conformaciones o todos los nuevos modelos de familia que han venido surgiendo, ¿cierto? Porque no podemos, digamos que quedarnos estancados frente a una realidad que cada vez es más cambiante. Por lo tanto, eh, pues tenemos que irnos adaptando de alguna forma a todos esos nuevos modelos de familia que se van constituyendo. Eh, yo decidí ponerle a esta diapositiva la familia en la actualidad, un universo multicolor, porque básicamente es eso. En resumen, es la familia es un universo, porque se compone de múltiples dimensiones a nivel de comunicación, de roles, de límites, de vínculos consanguíneos o no, eh, de normas, de valores, de códigos específicos, por lo tanto es un universo, pero es multicolor precisamente por esos nuevos modelos que tenemos de familia. Ustedes saben que tradicionalmente existía la familia, digamos que la familia nuclear, las familias tradicionales. Este es un mapa, es una gráfica que en alguno de los cursos en bloques anteriores hace un estudiante y lo traigo a colación porque es una, pues si bien faltan algunos términos, digamos que engloba aspectos interesantes frente a esos nuevos modelos de familia. Entonces es una estudiante que en alguno de los bloques con otro de los docentes realiza este ejercicio y pues decido compartírselos para que hagamos como un análisis a grosso modo frente a esas nuevas conformaciones familiares que me parece importante que ustedes la tengan presentes independientemente de cuál sea el programa al que ustedes pertenecen, pero esto nos ayuda de alguna forma a realizar un análisis a nivel personal de cómo me concibo yo o cómo me visualizo yo o frente a estas nuevas conformaciones de familia y a qué tipo, si se le puede llamar tipo, porque realmente no podríamos, eso de alguna manera suena estigmatizante, ¿cierto? No podríamos reducir el término de familia a una tipología específica, pero sí nos permite ubicarnos
frente a dónde estoy yo en medio de estos modelos de familia. Entonces, la idea es que cada uno, desde sus características propias a nivel familiar, logre hacer un análisis con relación a dónde nos ubicamos nosotros. Entonces tenemos las familias tradicionales, que son estas familias donde se poseen, digamos que, valores muy conservadores, donde tenemos cierto temor a los cambios, y esto puede empezar a generar de alguna forma un choque generacional entre los padres y los hijos, precisamente porque pretendemos continuar teniendo el mismo modelo educativo que teníamos hace muchos años. Y a veces uno escucha incluso a muchos papás expresiones como: es que a mí me educaron a punta de rejo o a punta de correa, entonces así es que se aprende y no tiene por qué ser distinto, ¿cierto? Entonces empiezan a existir un montón de choques entre esas dos generaciones porque pues los modos de crianza necesariamente tendrán que irse modificando, y cuando nosotros no nos adaptamos a esos cambios, sea por temor o porque simplemente soy llevado de mi parecer y no quiero hacerlo, que también es respetable, pero eso empieza a generar algunos conflictos a nivel familiar. Tenemos entonces las familias, bueno, estas familias tradicionales pues son las familias que normalmente están compuestas por papá, mamá e hijos, ¿cierto? Es como la concepción de familia tradicional que tenemos. Pero también tenemos otro tipo de familias, que son las familias reconstituidas o recompuestas o simultáneas, que se configuran a través de historias familiares previas. Entonces es algo así como cuando nosotros hablamos de los tuyos, los míos y los nuestros, es decir, una familia reconstituida es aquella donde en la actualidad hay una pareja que posiblemente tenga unos hijos, pero que en el pasado estuvo casado o convivió bajo vínculo de unión libre y demás con otra persona, y con esta otra persona también hubo unos hijos, ¿cierto? Entonces le llamamos reconstituida cuando venimos de hogares anteriores, o puede que también se dé el caso de donde, por ejemplo, yo vengo de una relación anterior, yo tuve hijos en esa relación anterior, en la actualidad conformé un nuevo hogar con una persona que no tiene hijos, puede que haya tenido uniones anteriores pero no tuvieron hijos, pero resulta que yo tengo los míos de otro matrimonio y luego decidimos entre nosotros tener los nuestros. Por lo tanto, esa es una familia recompuesta, simultánea o reconstituida. Básicamente y en resumen, como les dije ahorita, para entenderlo como más, de una manera más clara y simple, es cuando hacemos referencia a los tuyos, los míos y los nuestros. Dentro de esta modalidad de familia, de este modelo de familia, aparecen entonces unas figuras que ya no se nombran como están nombradas en esta gráfica, pero que de alguna forma hacen parte de esa conformación familiar, y es cuando nosotros hablamos de que tenemos un padre social, una madre social, un hermano social. Ya no se utiliza el término de madrastra, padrastro, hermanastro, ese término está mandado a recoger, y ya lo hablamos pues desde el lenguaje, desde una forma distinta. Entonces hablamos de una madre social o un padre social y demás. ¿Cuáles son los conflictos que pueden empezar a aparecer en esta, en este modelo de familia a nivel de convivencia? Porque implica, digamos que, adaptarse a nuevas normas, a nuevas reglas. Casualmente hoy atendí a un caso relacionado con este tipo de familia, y la problemática que más se presenta es la poca aceptación o la difícil adaptación al modo de crianza que tiene la otra persona.
y eso evidentemente empieza a afectar la convivencia. Entonces, el caso, por ejemplo, que atendí hoy es una señora que tiene dos hijos eh, de 14 15 años de una relación anterior, pero ahorita conforma un nuevo hogar. En este hogar tiene un niño de 4 años y el papá de este último bebé pues tiene una crianza muy psicorrígida a la que no estaban acostumbrados los hijos mayores porque venían de una dinámica familiar más flexible. Por lo tanto, para ellos ha sido un conflicto eh, lograr relacionarse de manera favorable con el padre social en este caso, porque no comparten la forma en que él asume la figura de autoridad o la figura paterna en la familia. Por lo tanto, pues esta mamá empieza a verse como de alguna forma entre la espada y la pared, por decirlo coloquialmente, donde por un lado pues está como ese amor de pareja, el hijo que tiene con esta nueva pareja, pero de otro lado unos hijos inconformes, con malestar constante, porque no están de acuerdo con la forma en que se están manejando algunos asuntos a nivel interno dentro de la familia. Entonces, mmm, son, digamos que los problemas que más se presentan con las familias reconstituidas. Ahora bien, no significa que siempre pase lo mismo y no significa que en todas las familias simultáneas o recompuestas pase ello, pero digamos que en términos generales sí es la situación que más se presenta. Muy bien, tenemos también las familias monoparentales. Estas familias, como su nombre lo indica, son familias que están conformadas por un solo progenitor, sea mamá o sea papá. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las mamás cabezas de hogar o de los papás cabeza de hogar, que incluso hoy en día tenemos muchos, hoy en día hay muchas mujeres que son las que toman la decisión de abandonar el hogar y se van y dejan a sus hijos bajo el cuidado y la responsabilidad del progenitor. Entonces, esas son las familias monoparentales, donde obviamente hay unas características específicas relacionadas con el apoyo, con la confianza, con la empatía que yo genero con mi hijo, con mi hija. Eh, y digamos que también como el apoyo que yo recibo de la familia extensa. Normalmente cuando tenemos familias monoparentales nos apoyamos mucho de esa red familiar que tenemos, de la red familiar, de la red vincular de apoyo que yo tenga, porque a veces se hace complejo asumir la responsabilidad. Por ejemplo, si yo soy una madre cabeza de hogar o un padre cabeza de hogar, tengo 4 o 5 hijos, pero además necesito un empleo que me permita subsistir, todos de pronto menores de edad, se nos hace un poquito complejo y pues indiscutiblemente en ocasiones nos vemos en la obligación de pedir o de activar esas redes de apoyo que tenemos. Bueno, veo que por aquí se conectó también William, bienvenido. No te preocupes, lo importante es que llegaste. Igual la primera parte la puedes acceder luego a la grabación. ¿Vamos bien? ¿Me están entendiendo hasta ahora? ¿Hay dudas? ¿Me escuchan? Sí, Ay, vamos bien, te escucho muy bien. ok, María Fernanda. William, cuéntame tú. Bien. ¿Dudas hasta el momento o todo está claro? Me lo hacen saber, por Todo favor. bien. Vale, muy bien, entonces vamos a continuar. Bueno, ya hablamos entonces de las familias tradicionales o nucleares, de las familias reconstituidas o simultáneas, vamos en las familias monoparentales, que ya sabemos también cuáles son, y tenemos también las familias con hijos adoptivos. Son familias donde generalmente se presentan situaciones de frustración porque no logran conseguir ser mamá o ser papá, y hay un gran deseo por serlo, entonces tienen, digamos que unas expectativas bastante altas frente a lo que significaría asumir ese rol de la maternidad o la paternidad.
Es un gesto de amor muy bonito. Hoy en día los procesos de adopción son bien complicados. Yo que trabajo pues como en ese medio de protección, mmm, veo como anteriormente pues era mucho más fácil solicitar un proceso de adopción, pero hoy en día es bastante complejo, es demorado, son procesos muy lentos. Sí se dan, claro que se dan, es posible, pero obviamente hay una cantidad de requisitos, de seguimientos, de condiciones que tienen que cumplirse para que estos procesos puedan llegar a feliz término. Mm, Hay un asunto con los procesos de adopción, pues contemplado desde algunos teóricos y también como desde la experiencia misma, y es frente a el temor a qué voy a encontrarme yo en la genética de este niño o de esta niña que yo decida adoptar y que de alguna manera pueda traerme consecuencias positivas o negativas a mi dinámica familiar, ¿cierto? ¿En qué sentido? Porque son niños que no sabemos si vienen con alguna afectación en su salud mental, si hay antecedentes en sus padres frente a enfermedades eh, que afecten la salud física, pero también la salud mental. No sabemos si hay antecedentes, por ejemplo, de violencia intrafamiliar en ese entorno en el que eh, se procreó este bebé, y que eso definitivamente pues podrá tener gran influencia en su desarrollo integral, ¿cierto? Entonces obviamente hay un temor, pero también es el riesgo, y por eso siempre se ha dicho que es un acto de amor, porque es finalmente un riesgo de alguna forma bonito que corremos al no saber a qué nos vamos a enfrentar, a que yo no tenga la posibilidad, por ejemplo, de elegir si lo quiero de esta edad o de esta otra y de demás. Anteriormente se podía, hoy en día es un poquito más complejo. Pero bueno, son procesos y son conformaciones familiares que seguimos teniendo. Yo de hecho atiendo en este momento a dos familias con hijos adoptivos, eh, pues con algunas situaciones específicas que no necesariamente estén relacionadas con que sean adoptados, pero que sí han generado algunas crisis, digamos que en el medio familiar y en el entorno. Muy bien, tenemos las familias de parejas homosexuales. Sabemos que este es un tema bastante debatido en muchos países, eh, y que desde la iglesia pues obviamente se tiene una percepción eh, de alguna forma sesgada o rígida frente a ello. Mm, pero también sabemos que dentro de este universo multicolor, como yo les mencionaba, pues es una realidad que no podemos obviar, que no podemos pasar por alto, y que cada vez es un tema, digamos que más normalizado dentro de la sociedad. Una de las mayores dificultades que se presentan en estas familias es cómo hacer frente a la crítica social, ¿cierto? Y la necesidad que se tiene entonces de incorporar nuevos integrantes a esa familia, y cómo desde lo legal podemos darnos la pelea frente a que las parejas homosexuales puedan tener la posibilidad de asumir ese rol de la paternidad. Muy bien. Bueno, tenemos otras estructuras o modelos de familia pues que están relacionadas con la violencia intrafamiliar. Ya son más, no modelos específicos, sino como características que nosotros podemos encontrar a nivel de las conformaciones familiares, porque, por ejemplo, una familia maltratada o una familia inmigrante o una familia intercultural de alguna forma podría también hacer parte de alguno de estos modelos iniciales, ¿cierto? Por ejemplo, en una familia reconstituida podemos estar hablando de violencia intrafamiliar en cualquier modalidad de familia. Y lamentablemente pues es una problemática que se presenta
mucho en Colombia y en algunas regiones específicas, pues es un tema que está colapsado en este momento y que las cifras y los índices de violencia son cada vez más preocupantes. Eh, la violencia pues puede darse evidentemente entre la misma pareja, pero también a veces con los hijos, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos adolescentes que van y ponen denuncias ellos mismos porque sienten que están siendo maltratados en su entorno familiar y que sus derechos están siendo vulnerados, pero también pasa lo contrario. Tenemos muchos papás, muchas mamás que están siendo maltratados por sus hijos y que obviamente eso también tiene unas implicaciones en términos de ley, y hay que trabajar muchísimo más también en todo el tema de la prevención y de la, si no mitigación, porque es complejo hablar de erradicación y mitigación de la problemática, pero sí de cómo lograr una disminución de los índices que tenemos en Colombia. Bueno, en Colombia y en el mundo. Pues en este caso específico creo que a la gran mayoría nos interesa Colombia, pero pues sabemos que es una problemática que se presenta en cada lugarcito de este planeta. Muy bien. Eh, Aquí hay un tema que también se debate mucho y no sé si ustedes son papás o no, y es frente a las agresiones, frente a las sanciones que nosotros tenemos con nuestros hijos. Entonces uno escucha a muchos papás hoy en día, es que yo ya no puedo castigar a mi hijo porque ya no se les puede pegar, ya no puedo hacer absolutamente nada porque va y me demanda a comisaría. Y efectivamente eso es lo que está pasando. Pero el asunto es que habría que analizar qué tipo de castigos o de sanciones estamos impartiendo, de qué manera, con qué frecuencia, si estoy utilizando objetos, si estoy dejando marcas en la piel de mi hijo, de mi hija. Entonces, obviamente es un tema bastante delicado con el que hay que cuidarse muchísimo. Y sabemos que cuando hablamos de maltrato, de violencia intrafamiliar, pues no solamente hacemos referencia a las agresiones físicas, sino que también hay agresiones, o tenemos violencia psicológica, violencia económica también. Cuando hablamos de, sobre todo mujeres, digamos que ahí sí en general son más las mujeres que los hombres, quienes no se sienten capaces de dar por terminada una relación, así estén siendo maltratadas, porque tienen una dependencia absoluta a nivel económico de esta persona y temen pues no tener con qué sobrevivir, por lo tanto pues estamos sometidas a continuar bajo este mismo medio, porque ven que no hay, pues sienten que no tienen más salidas, que no hay otras alternativas. Entonces sabemos que hay pues muchos tipos de violencia que están relacionados en esta modalidad. Otro tipo de familia que tenemos son las familias inmigrantes y en este momento sí que lo estamos vivenciando, con toda la situación que tenemos con nuestro país vecino y pues todas las personas que han llegado, sobre todo de Venezuela, pues bueno, no solo de Venezuela, pero digamos que sí es una realidad muy marcada que tenemos en este momento. Eh, ¿Y cuáles son las implicaciones que tiene también esto para Colombia? Pues en términos políticos, económicos, sociales, pero también en términos de familia, ¿cierto? Entonces, porque la ley que ellos tienen allá es distinta, entonces es complejo cuando, por ejemplo, a una comisaría llega un tema de usuarios que son venezolanos, porque pues obviamente hay unas variaciones en términos de ley, pero estando bajo esta jurisdicción, pues tendrán que adaptarse también a la normatividad aquí. Sin embargo, hay una situación específica con estas familias y es que se presenta una dificultad inmensa para lograr adaptarse a esa nueva cultura. Por ejemplo, entonces cuando tenemos parejas donde uno es colombiano y la otra es venezolana o viceversa, eh, se presentan, digamos que, conflictos específicamente en todo lo que tiene que ver con la alimentación, con la
con todas las actividades que se realizan en la vida cotidiana, en el lenguaje que utilizamos, en los códigos con los que a veces nos comunicamos. Pero pues obviamente también tenemos casos exitosos donde logran compaginar muy bien, donde hay empatía, donde la comunicación es asertiva. No significa que por ser una familia inmigrante tenga que presentarse siempre situaciones conflictivas, pero sí es importante reconocer y admitir que hay algunos conflictos específicos que se presentan en esta modalidad. Tenemos también las familias interculturales. Estas familias interculturales son, por ejemplo, con el famoso sueño americano o cuando deseamos migrar a Europa, a los Estados Unidos. Entonces llego yo a encontrarme con unas tradiciones distintas a las que tengo, eh, pero cómo también eso puede enriquecerme a nivel de, no sé, de las relaciones familiares, de las creencias, de los valores que yo tengo, cómo aprender a aceptar eh, esa historia familiar que tiene el otro, pero que también esa persona tenga aceptación por mis creencias, por lo que para mí es valioso, por la forma en que yo concibo que deberían manejarse las relaciones interpersonales, el asunto de las normas en el hogar y los demás valores que hacen parte de toda la dinámica de la familia. Mm, entonces sabemos que pues, están formadas por progenitores de diferentes culturas y que el objetivo es que logren unificar esos criterios que tienen, esas creencias y tradiciones para poder lograr un ambiente armonioso dentro de estos hogares. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí, vamos muy bien. Ok, perfecto, María Fernanda, muchas gracias. Y por acá nos dice William que quiere hacer un aporte. Claro que sí, si quieres activas el micrófono. Yo soy santandereano y el choque cultural es muy bravo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, William, ¿cómo estás? Bien, pues lo que indicas de uno no necesita, digamos que estar en otro país o querer migrar a otro lado para sentir eso. Yo soy santanderiano y por cuestiones laborales llegué a Medellín. Y acá el choque cultural, tanto de mi tono de voz, mi manera de hablar, mi manera de gesticular al antioqueño, le choca. Entonces, eso sí, digamos que en esa parte de relaciones personales, inclusive me pasó con, con mi ex esposa. Ella no se pudo nunca acomodar a que yo fuera santanderiano. Siempre le golpeaba mucho y siempre es un poco complejo. Y eso los llevó a la ruptura. Pero no todos No, somos así. no, no, la ruptura fue por otra cosa. Ah, ok, perfecto. Pero yo trabajo en una empresa que es una empresa de construcción de infraestructura vial. Sí, Todos mis compañeros son paisas. ajá. Entonces, digamos que muchas veces es mejor escribir que hablarles, porque, porque se sienten a ratos como regañados, como... Y eso que yo no hablo tan santanderiano. Eso te iba a decir que ya el paisa se te pegó. No tanto, pero sí. Pues por lo menos está como más neutralizado. William, muchas gracias por tu aporte. Tienes en efecto toda la razón. De hecho, siempre suelo tocarlo en los encuentros, pero hoy lo había olvidado. Muchas gracias por el aporte. En efecto, es así. No, no necesariamente los choques se dan entre un país y el otro. En Colombia tenemos una diversidad impresionante a nivel de cultural, regional, de lenguas y demás. Y entre nosotros mismos hay mucho regionalismo y se presentan muchas situaciones conflictivas, no solamente a nivel familiar, también a nivel laboral, por ejemplo, cuando encontramos o cuando chocamos con la percepción que pueda tener un compañero que sea distinta a la mía frente a algo.
Ah, pero bien, aclara que los paisas son muy chéveres, más le vale, mentira. Pero realmente sí, la gran mayoría somos muy amables, muy serviciales. Aquí en todas partes, yo pienso que en todas las regiones tenemos de todo un poco, ¿cierto? Aunque María Fernanda también dice que más le vale, aquí está con dos países, así que mejor dicho. Pero bueno, realmente sí, es importante hacer estos análisis y cuando estamos muchos en este encuentro, a mí me encanta este encuentro de sociedad, lamentablemente hoy tenemos muy poquitos participantes porque es muy chévere, incluso en un encuentro que tuve en el grupo pasado, ay, fue muy chistoso, nos reímos mucho porque yo hice referencia a un término que no recuerdo en este momento cuál era, creo que estábamos hablando de las bolitas de cristal, de las cristales, pues aquí en Medellín las conocemos así, pero alguien me decía como, ¿qué es eso? No entiendo, profe, explíqueme qué es una cristal, y empezaron a buscar cada uno desde su región un sinónimo de las bolitas de cristal y fue como, wow, ¿qué es esto? Pues en cada región tiene un significado absolutamente distinto y no recuerdo incluso palabras de algunas regiones que uno dice que eso significa ya una bolita de cristal, pues yo no sé, María Fernanda me entiende, yo no sé si William me entienda. Mm, pero, o las canicas, pues, pero pues tiene, digamos que se utilizan términos o un lenguaje muy distinto en cada región. Yo no sé en Santander cómo se les llame, por ejemplo. Entonces es muy rico. Mira, si ves, por ejemplo, en Santander se llaman maras. Wow, ese es otro nuevo. Voy a tener que empezar a hacer un libro, un librito de Un sinónimos y para diccionario. un diccionario, sí, es verdad, María Fernanda. Entonces, pero es muy rico también Me poder tocó hacer uno de compartir. los paisas. Ustedes tienen muchos dichos, tienen muchas palabras que son muy de acá. Por ejemplo, el charro, el, ¿cómo es que? La manga, las escalas, La muchas cosas manga, que como así, son. como el Prado, el llanito. Sí, nosotros simplemente le llamamos vaya al pasto, o Ajá, mira allá al potrero, o no sé qué, y acá no, que la manguita. vamos para la manga. Di Vamos para la manga. una de las cosas que más, digamos que más, porque cuando yo llegué yo no conocía nada de Medellín. Y eso de que ustedes tienen unas serie de nombres para las comidas, entonces que los tragos, que, ¿cómo es que es? La La media media mañana, mañana, la sí, merienda, el algo. el algo, que no sé qué, entonces yo no sabía por lo menos. Ah, la otra, esto sí es una anécdota y me pasó acá y si me la permite la comparto. Claro que sí, para eso son estos espacios. Me pasó cuando yo llevaba como un mes acá en Medellín, y ustedes utilizan un término de asados. Vamos a hacer un asado. Resulta y pasa que el bendito asado en Antioquia, sinónimo de, primero, después de las 10 de la noche. Segundo, es asado, obviamente carne. Tercero, va con tragos y rumba y eso. Una fiesta. Exactamente, pero acá le llaman es, vamos a hacer un asado. Un compañero de una empresa donde yo estaba trabajando me invitó a un bendito asado un sábado. ¿Qué pasa? En Santander los asados son los almuerzos, es en hora de almuerzo. Entonces yo no almorcé Ay, no. esperando el dichoso asado cuando me dijo mi compañero, como a las 3 de la tarde, que no, que eso era como a las 8 de la noche. Entonces acá hay muchas cosas, muchas costumbres. No me ha costado adaptarme, pero aprenderle los términos, me toca muchas veces preguntarle qué significa, qué es eso. Entonces, pero Sí, es verdad, o sea que te quedaste sin almorzar ese día, esperando no, el apenas me dijo a las asado. 4 de la tarde, me dijo que eso era como a las 10 de la noche, corrí para el restaurante a almorzar. Ya. Sí, realmente, no, creo que historias y anécdotas hay muchas frente al lenguaje. Yo, por ejemplo, también es que a veces como que, pues, yo soy muy paisa y hablo muy paisa y a veces como que se me olvida y siento que estoy en la sala de mi casa. Y suelo ser, pues a mí no me gusta ser como tan técnica en este tipo de espacios y que realmente sea como conversadito. Y a veces se me olvida que hay personas de muchas regiones y que incluso están fuera de Colombia. Y
Y recuerdo que una vez yo estaba diciéndoles que les iba a explicar de una manera muy coquito la actividad. Y un estudiante, profe, ¿qué es eso de coquito? ¿Cómo así? Fue también en un curso de desarrollo humano. Entonces le dije a otro de los compañeros que por favor le explicara qué era eso mientras yo continuaba. Eso sí sé qué es. Claro, es que ya llevas aquí un buen tiempo. Pero claro, o sea, son términos que para uno son muy familiares, pero para uno, pero resulta que a veces pasamos, obviamos que estamos relacionándonos con un montón de personas distintas, de regiones distintas y que hay términos que no van a ser claros. Pero bueno, creo que es supremamente enriquecedor. A mí me encanta compartir con personas de otras regiones porque aprendo muchísimo y, y pues bueno, tiene uno como una perspectiva distinta frente a cosas específicas. Muy bien. Bueno, nos falta un tipo de familia. Vamos a continuar, espera un paréntesis, que está relacionado y que no está en esa gráfica, pero se los comparto aquí, que son las familias multiespecie. Ay, no, ya me vieron el pastel. Quiero que ustedes me cuenten qué entienden por ese término de familia multiespecie. María Fernanda y William, cuéntenme. O si han escuchado el término, ¿qué será eso de familia multiespecie? Que hay de todo, animales, de todo. Muy bien, que hay de todo, nos dice María Fernanda. ¿Y qué nos dice por aquí don William? Sí, o sea, si es multiespecie, se supone que hay de todo. Hay no solo, pues no lo veo que solo sea como con animalitos, sino que una familia comprende todo, desde el perro, el gato, la, Ujú. la misma familia de uno, la misma familia de con quien uno esté compartiendo. Así Entonces, es. Resulta, muchas gracias a los dos, resulta que hoy en día y con todo el tema de la humanización que le estamos dando a los animales, pues en términos de ley también está la necesidad de empezar a hacer unos ajustes. Y pues en algún momento leí un artículo de una comisaría de familia de aquí de Medellín, de Belén, eh, que en una audiencia de conciliación le tocó hacer un trámite para régimen de visitas para la mascota. Así suene chistoso. Una pareja separados, no tenían hijos, pero tenían un perrito. Y resulta que los dos querían quedarse con el perro. Así que esta persona dijo, no, un momentico, pues entonces simplemente vamos a regular un régimen de visitas como se hace con los hijos. Y de ahí empezó entonces a hablarse de este nuevo término de familia multiespecie. Entonces efectivamente son familias donde las mascotas ocupan un lugar importante e interactúan con el resto de la familia. Por ahí, de hecho, leía un artículo esta semana donde dice que la muerte de un animal, y sobre todo cuando llevan muchos años de pronto conviviendo en esa familia, eh, casi que genera el mismo dolor, eso decía el artículo, genera el mismo dolor que cuando perdemos a un familiar. Entonces vemos cómo estamos hoy en día humanizando. Hay que hacer el duelo, nos dice William. En efecto, sí, yo pasé por eso el año pasado y llevaba muy poquito con mi mascota y aún así fue para mí durísimo perder a mi gata. Pero bueno, sí, hay que hacerles duelo efectivamente. El asunto es, y mi invitación es la siguiente, es decir, claro, yo también soy animalista, amo las mascotas, pues de un tiempo para acá, la verdad, antes no lo hacía, tengo que admitirlo, yo los veía de lejitos, pero nunca me vi como conviviendo con una mascota, pero hubo un momento de mi vida donde me sentí muy sola, vivía muy sola, lejos de mi familia por asuntos laborales y sentí la necesidad ay, como que rico que alguien me reciba cuando yo llegué a mi casa y empecé a tener amor por las mascotas. El asunto es, cuando las humanizamos tanto, que olvidamos que hay otros integrantes en la familia que también necesitan de nuestra atención, ¿cierto? Es decir, las mascotas son maravillosas
y generan cambios muy positivos generalmente a nivel familiar. Eh, Incluso en situaciones de pérdida de personas. Hace poco, justo también, pues me compartían una historia, una persona pierde a su papá, fue muy duro ese duelo, muy duro, muchos meses, muy triste, muy angustiado, y de repente pues le sugirieron una mascota y esa mascota hizo que lograra como salir de esa crisis dolorosa en la que estaba. Entonces, obviamente son muchos los beneficios, hay cosas muy positivas, pero también tenemos que ser conscientes de que hay que tener un equilibrio, ¿cierto? Y que el asunto de la humanización hay que hilarlo con cuidado, ¿cierto? Entonces, eh, cómo estamos manejando la humanización de las relaciones nosotros, cómo es la interacción que se da entre lo humano y lo animal. Es, digamos que una reflexión o una pregunta que quisiera como dejarles. Cuando hay una ruptura familiar, cómo ello influye o cómo afecta el vínculo afectivo que nosotros tenemos con esas mascotas. Entonces, cuando hablamos de la humanización, es, a ver, no se trata de darle una categoría de humano a los animales, ¿cierto? Pero sí de permitir, digamos que el desarrollo de un sentimiento entre los animales y sus dueños, ¿cierto? Es decir, no vamos a darle categoría de humano a un animal, ¿cierto? Pero tenemos que aprender a reconocer que se va gestando un sentimiento grandísimo y absolutamente válido por las mascotas y que tenemos que aprender a comprender esa realidad, esa dinámica que nosotros tenemos. Uno a veces escucha mucho a personas como, ay, no, usted cómo permite que el gato se le suba a los muebles o cómo deja que la perrita duerma en la cama. Claro, pues para muchas personas, y es absolutamente respetable, ¿cierto? Para muchas personas es cómo es posible, eso no puede ser, por asuntos de higiene, de salubridad, es imposible, qué pereza, la casa llena de pelos y demás, pero para otras personas es su compañía, se empieza a generar un afecto y un sentimiento ahí en el que uno no puede entrar a discutir. Entonces creo que lo importante, insisto, y en este curso y en mi vida intento aplicarlo siempre, y es aprendamos a respetar la diferencia. Lo que para el otro es muy significativo puede que para mí no lo sea, pero para él sí. Entonces hay que respetarlo. Eh, ¿Cómo se afectan entonces las rupturas familiares a partir del vínculo que tienen con su mascota? Y pues, como bien les planteo aquí, si bien ello no está consagrado en la legislación de familia, porque no lo está aún, corresponde a la jurisdicción familiar resolver esas controversias. Eso es lo que nos planteaba esta persona que nos habla de las familias multiespecie, y es, listo, eso no está consagrado en la legislación, pero hay un conflicto a nivel familiar que usted tiene que resolver. Entonces, ¿cómo en medio de la controversia usted va a generar alternativas de solución? En este caso particular, se hizo la regulación de visitas y la familia salió satisfecha. Listo, ya, se le solucionó el asunto. Cada 15 días en casa del papá, los otros cada 15 días en casa de la mamá, de esta hora a esta hora. Ok, perfecto, solucionado el problema. Entonces, bueno, es importante abrir como la visión a estas nuevas modalidades de familia, ya saben, para que investiguen un poquito si les interesa frente al término de familia multiespecie. Em, yo pienso que igual seguirán surgiendo muchas inquietudes frente a cómo incluir a las mascotas dentro de la cotidianidad de los seres humanos, sin que ello implique otorgarles un estatus como un miembro más de la familia, pero es complicado porque lo son en muchos hogares. Yo conozco muchos hogares donde incluso la mascota tiene afiliación a funeraria. Entonces, de alguna manera, estamos otorgándoles ese estatus de pertenecer a la familia. Mm, yo pensaría que la idea es reconocer sus derechos, es como mi percepción personal, pero esa sí es la mía, 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 como Adriana López, ni siquiera como docente, sino como mi percepción personal, y es que pienso que la idea es
Obviamente reconocer que tienen unos derechos, obviamente generarles una, si yo voy a tener una mascota, pues la quiero tener bien y que también tenga unas condiciones dignas en el lugar donde esté, pero sin humanizarlos a tal punto de darles la categoría de humano como tal, ¿cierto? Creo que es importante que aprendamos a tener como un equilibrio frente a lo que significa tener una mascota y que sea miembro de mi familia, integrante de mi familia. William nos dice, lo que yo pienso es que a nivel de comunicación entre las personas es muy cercana y a la vez distante, la interacción con las mascotas es mucho más simple, por eso se crea un vínculo fuerte. Claro que sí, así es y para muchos hoy en día creo que es así. Anteriormente no se le daba tanta relevancia al hecho de tener una mascota, pero hoy en día sí. Y más cuando, por ejemplo, son adoptados, cuando eran, no sé, perritos callejeros y como todas las fundaciones y todos los lugares que tenemos hoy en día, me parece que también es un gesto muy bonito de amor por los animales y apoyo, obviamente, la adopción en las mascotas y demás. Bueno, está claro todo el tema de sociedad, de su relación con la familia, de por qué no se puede hablar de sociedad sin hablar de familia. Eh, pues nada, como a resumen, saben que la familia es entonces ese primer ente de socialización que tenemos y que es el lugar donde nosotros aprendemos de potencialidades, de valores, de tradiciones y cómo entonces influye la familia en estas agrupaciones que llamamos sociedad y que se busca un bien común. Eh, pues la familia definitivamente este es el lugar donde nosotros aprendemos de amor, de fidelidad, de corresponsabilidad, de, de cómo relacionarme en el entorno, de cómo enfrentar determinadas situaciones, es donde identificamos si tengo o no redes de apoyo vinculares en mi familia, cuál es el objetivo, para que nos unimos nosotros a nivel consanguíneo o no consanguíneo, porque eso es otro asunto que había olvidado y es que familia no, hoy en día, anteriormente sí, pero hoy en día hablar de familia no necesariamente implica hablar de un vínculo consanguíneo, ¿cierto? Hoy hay otra modalidad que es el hogar amigo, por ejemplo, es donde tenemos tres, cuatro integrantes que conviven en el mismo lugar, pero que pueden ser incluso de diferentes regiones, que están unidos por un asunto laboral, qué sé yo, y que se vuelven familia. Eh, por eso será que uno escucha mucho el término de hay amigos que se vuelven familia o que incluso a veces las relaciones son más fuertes, el vínculo es más cercano con un amigo que con un mismo hermano, pues le pasa a muchos, no es mi caso, pero como hay personas que prefieren a otros seres humanos que conocen externos a su familia, que no hay ningún nivel de consanguinidad, pero que se asumen como tal. Y también es absolutamente válido dentro de estos modelos de familia. Veo que William por ahí está escribiendo, vamos a ver qué nos va a contar. A ver, por aquí me falta una diapositiva, se las voy mostrando mientras tanto. Ya con esta terminamos, son las 9:16 de la noche. Vamos a mirar qué nos escribió por acá. En mi caso, mi familia está muy lejos y mis compañeros son actualmente mi familia de lunes a viernes. ¿Ves? Un claro ejemplo aquí lo tenemos. Y si se crean vínculos, claro, total, absolutamente. Y es válido, es válido que lo hagas. Como dicen acá, son re parceros. Qué bueno, William, que tengas tan buena acogida de tus compañeros de trabajo aquí. Eso es muy significativo y más cuando uno está lejos de su familia. A mí también me ha pasado en muchas ocasiones, uno es como lejitos de su familia y pues finalmente hay amigos que se convierten en eso. Así que bueno. Muy bien. Y para terminar entonces,
Ya hablamos de sociedad solito, hablamos de sociedad y familia. Ahorita, pues hacer como una pequeña reflexión de lo que significa hablar de sociedad de educación. Pues sabemos que la educación es uno de los pilares básicos del desarrollo humano, por lo tanto está relacionado con todo al tiempo. Eh, pues sabemos que hoy estamos viviendo un cambio de mentalidad en la sociedad, precisamente no solo por las nuevas conformaciones familiares a nivel, o sea, en todos los ámbitos estamos teniendo muchos cambios y eso exige entonces que tengamos nuevos enfoques, que tengamos nuevos paradigmas, que generemos nuevos objetos de estudio, que generemos nuevas estrategias para analizar la realidad social. Por lo tanto, es necesario que podamos hablar de la existencia de una educación integral, que no sea una educación mediática, que no que hagamos las cosas realmente por pasión, sobre todo en el área docente, ¿cierto? En esa relación que se genera entre el docente con los estudiantes, donde se pueda percibir que en efecto hay compromiso y un asunto de corresponsabilidad de parte y parte. Eh, y pienso que pues que depende también de cada uno ir aportando su granito de arena para que realmente hoy podamos hablar de una educación integral. ¿Qué nos implica hablar de la educación integral? Hacer una autorregulación del aprendizaje y creo que eso lo hacemos mucho en la UCN. Ustedes saben que aquí son autónomos, si bien tenemos algunos espacios para compartir con los docentes, pues ustedes son absolutamente autónomos en los momentos que empiezan la plataforma, en qué momento deciden sacar el tiempo para realizar sus trabajos, para presentar las evaluaciones en línea, que generalmente están activas no solo un día, o bueno, claro que eso depende pues, de cada docente. Esa educación integral implica aprender a desaprender, ¿cierto? Hay cosas del pasado que hemos aprendido que hoy en día tenemos que desaprender para aprender otras nuevas. Eh, Aprender a escucharnos, a repensarnos, a generar nuevas ideas, a replantearnos, a tener, analizar cómo está siendo mi proceso educativo. Lo estoy haciendo a conciencia, lo estoy haciendo de manera responsable, comprometida, o siento que tengo que mejorar en algunos aspectos. Una educación integral implica no solamente interesarnos por tener un 5 en todos los trabajos. Saben que la nota finalmente no mide mi nivel de conocimiento frente a un tema específico, pero entiendo que para todos ustedes obviamente es importante. Pero es también aprender a desapegarnos un poco de alguna forma de ese número como tal y de mirar de fondo cuál ha sido la enseñanza, cuál ha sido el aprendizaje que yo he tenido, para qué me sirve esto. En cursos como este, que son como tan de lo humano, de lo social, de interactuar con el otro, yo entiendo que cada uno por el programa al que pertenezca, pues vea cosas muy distintas en los demás cursos, pero creo que también se hace muy valioso tener espacios de aprendizaje como este, aprender a hacer, nos dice María Fernanda, total, total, es un proceso creo que de aprender a desaprender un montón de cosas todo el tiempo. Y, ¿qué más teníamos por acá? Ok, pedagogía para la comprensión. Es un término que me gusta mucho y que precisamente abarca todo eso que yo ya les he venido contando. Es eh, cómo volvernos propositivos, generar nuevas ideas, entender que el docente no tiene la verdad absoluta, que en estos espacios aprendemos tanto ustedes como nosotros, que cada uno es buenísimo en algo y para algo, cómo aprender a trabajar de forma colaborativa. Por eso yo les invitaba a que las últimas actividades me las hicieran de manera grupal, aunque siento que hemos sido como muy individualizados en este curso, quizás porque somos muy pocos, pero es importantísimo interactuar con los demás compañeros, aprender a trabajar en equipo, porque finalmente cuando nosotros estemos en el campo profesional, pues no vamos a trabajar solos, hay que hacer parte de tener un equipo, un coequipero, una persona con la que quizás tengamos que trabajar de la mano todo el tiempo, entonces fundamental el trabajo colaborativo dentro de lo que implica hablar de pedagogía para la comprensión.
Mm, ¿Qué más se me queda por decirles? Bueno, no sé, creo que este tema es muy apasionante, pues por lo menos para mí, quizás por el área a la que pertenezco, pero em, espero que algo positivo se les quede a ustedes frente a los tres temas grandes que pudimos analizar dentro del curso. No sé si tengan alguna duda, sugerencia, recomendación, reclamo. Bueno, y un aviso parroquial. Por favor, es muy importante para mí, para la universidad, obviamente. Esto es lo que va a permitir evaluar, pues que muchos de los docentes podamos o no continuar también. El objetivo es hacer una retroalimentación, que nosotros podamos saber en qué tenemos que mejorar, cuáles son las falencias que tenemos o cuáles son las fortalezas también. Entonces, importante que accedan a esta evaluación docente, se las publiqué tanto en la página de inicio como en los anuncios, ahí tienen el enlace, no tardan mucho, es súper cortica, es muy fácil, no tienen que escribir mucho, simplemente van seleccionando, hagan la conciencia. Y pues nada, de verdad es importante que hagamos este proceso de evaluación al docente. Si no la han realizado, por favor les invito a que lo hagan. Ojalá en este mismo momento para que luego no se les olvide. Así que bueno, nada, creo que esa era la última invitación. Em, pues saben que la última semana tendremos una segunda evaluación en línea. Estoy terminando de revisar los trabajos de la crónica digital. En general, muy buenos productos me he encontrado. Han seguido muy juiciosos las instrucciones. A veces pasamos por alto algunas cositas que hacían parte de la instrucción, sobre todo frente a esos elementos que consideramos que no hacen parte de nuestra cultura en el territorio. Creo que es lo que más se nos olvida aclarar en los trabajos. Pero en general, pues muy bien. ¿Dudas? Hablen ya o callen para siempre. No, No, mentiras. todo está muy claro. Ok, María Fernanda me dice que todo está claro. William, cuéntame si tienes alguna inquietud, si todo está claro. No, para mí está más que claro. Ok, perfecto. Entonces, pues les agradezco a los dos la asistencia al encuentro en línea. Esperemos que todos sus compañeros se pongan al día. Cualquier dudita, cualquier cosita que de pronto tengan por ahí, algún vacío en algo, alguna inquietud con las actividades, pues me pueden escribir. Estaré atenta. Son las 9:26 de la noche, entonces creo que vamos dando por finalizado el encuentro. Voy a detener la grabación. El día de mañana la encontrarán en sus anuncios y en sus páginas de inicio. Y no siendo más, pues muchas gracias. Dios les bendiga. Un Muchas abrazo. gracias. Una muy feliz noche para ambos. Esto lo mismo. Muchas gracias igualmente. Feliz noche Vale, para Hasta ambas. luego. Chao. Gracias. chao, gracias.